Imaginemos que es un día de verano muy soleado y dices, ¿por qué no voy a la playa? Vas y paseas al perro, haces algo de atletismo, nadas en el mar, o por qué no también hacer yoga, ¿verdad? Pero no contabas con que un pequeño microorganismo decide introducirse en tu pie. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Oye, ¿sabes? Desde que volvimos de la playa me empecé a sentir fatal. No sé qué me pasa. Y fíjate, tengo esta herida aquí en el pie, me duele muchísimo y los resultados de los análisis ni idea qué significan. ¿Tú qué crees que puedo hacer? Derivado de tu sintomatología y observando tus análisis, ven, acércate. Te voy a explicar lo que es la uncinariasis. La uncinariasis es una infección intestinal causada por nematodos de la familia Ancylostomyidae, también conocidos como uncinarias. Los agentes etiológicos de esta enfermedad son los Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Epidemiología. Los humanos son la única fuente de infección. La cadena epidemiológica depende de la interacción de 3 factores: ambiente adecuado para el desarrollo de huevos y larvas, contaminación fecal del suelo con huevos de los parásitos y contacto de los humanos con el suelo contaminado. En las zonas tropicales, los factores mencionados se conjugan principalmente en el campo. En las zonas endémicas, la población más susceptible de contraer la infección es la infantil, porque lactantes y niños juegan en el suelo contaminado y a la vez contribuyen a la contaminación de los alrededores, como ocurre en las zonas rurales y tropicales de América Latina. El hábito de andar descalzo favorece la propagación de la infección. Seguimos con la transmisión. La uncinariasis, también conocida como anquilostomiasis, se transmite principalmente por contacto directo de la piel con el suelo contaminado con las larvas de los parásitos Ancylostoma duodenale o Necator americanus. Las larvas pueden penetrar la piel a través de pequeñas rozaduras o folículos pilosos. La transmisión también puede ocurrir por ingesta o inoculación accidental de la larva. Fases y morfología. Ancylostoma duodenale. Los adultos de Ancylostoma duodenale son gusanos cilíndricos, blanquecinos o rosados, con una característica curvatura cervical. La cápsula bucal es quitinosa y ovalada, equipada con 2 pares de dientes en forma de gancho y un par rudimentario en el borde inferior, además de placas triangulares y quitinosas en el fondo. Las hembras miden entre 10 y 13 milímetros de largo, con un diámetro de 0.6 milímetros, mientras que los machos son más pequeños, alcanzando entre 8 y 11 milímetros de largo y 0.4 a 0.5 milímetros de diámetro. Los huevos son ovoides de aproximadamente 60 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho, con una cápsula hialina y delgada, al ser expulsados en las heces. Estos contienen de 2 a 8 blastómeros y evolucionan en suelos cálidos y húmedos. La larva raptitoide es la fase libre. Esta cuenta con 2 etapas. La primera etapa. Estos miden entre 250 y 300 micrómetros de largo y 17 micrómetros de diámetro, con cápsula bucal larga y esófago musculoso. En la segunda etapa, estos crecen y experimentan una muda. En la tercera etapa es la larva filariforme o la forma infectiva. Presenta una faringe alargada y una cutícula protectora. Es capaz de penetrar la piel del huésped para iniciar la infección. La fase 4 es la larva adulta. Una vez en el tubo digestivo del huésped, las larvas sufren 2 mudas adicionales, alcanzando la madurez sexual y completando el ciclo. Necator americanus. Los adultos de Necator americanus son gusanos cilíndricos de color blanquecino o rosado, con una curvatura anterior hacia la región dorsal y una cápsula bucal que es pequeña y presenta un par de placas semilunares cortantes y 2 pares de lancetas triangulares, una dorsal y otra ventral en el fondo de la cápsula. Las hembras miden de 10 a 13 milímetros de largo por 0.4 milímetros de diámetro, con la extremidad posterior en punta. Los machos son ligeramente más pequeños, tienen entre 7 y 9 milímetros de largo y 0.3 milímetros de diámetro, con una bolsa copulatriz amplia, un lóbulo dorsal bilobulado y espículas copulatorias de 900 micrómetros con forma de anzuelo. Poseen un esófago musculoso que les permite la succión de sangre del huésped, que es transportada al intestino del parásito. Además, las glándulas excretoras secretan anticoagulantes que facilitan el flujo sanguíneo. Los huevos son similares a los de Ancylostoma duodenale. Son ovoides con cápsula delgada pero ligeramente más grandes, alcanzando 70 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho.
Los huevos son eliminados con las heces y se desarrollan en suelos cálidos y húmedos. La larva rhabditoide, que es la fase libre, es similar a la de ancilostoma, con un tamaño ligeramente mayor y diferencias morfológicas. La larva filariforme, que es la forma infectiva, infecta el huésped penetrando la piel y migrando a través del organismo. Y la larva adulta se localiza en el intestino delgado, donde madura y se alimenta de la sangre. Ciclo de vida. El ciclo de vida de las uncinarias comienza cuando los huevos excretados en las heces, después de 5 a 7 semanas de haber ingresado al hospedero, eclosionan en condiciones cálidas y húmedas, de 1 a 2 días. De estos huevos emergen larvas rhabditoides que tras 3 días mudan al segundo estadio rhabditoide y entre el quinto y el octavo día evolucionan a la fase infectante conocida como larva filariforme. Esta larva es resistente y capaz de sobrevivir varios meses en el suelo. Busca un hospedero penetrando la piel, especialmente en manos y pies, mediante la secreción de enzimas. Una vez dentro, la larva ingresa al torrente sanguíneo, viaja al corazón y luego a los pulmones, desde donde puede ser deglutida y trasladada al intestino delgado, especialmente al duodeno. Allí, en un lapso de 5 a 7 semanas, madura en su forma adulta. Los adultos se adhieren a la mucosa intestinal y los machos fecundan a las hembras, y éstas liberan los huevos que reinician el ciclo. Patogenia. Su patogenia se caracteriza por un complejo de procesos que involucran múltiples etapas y sistemas del organismo humano. Tenemos la penetración cutánea. En esta fase, las larvas filariformes penetran activamente a través de la piel, causando lesiones locales como eritema y prurito. Migración pulmonar. Las larvas migran a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones, donde pueden provocar lesiones alveolares y eosinofilia. Maduración intestinal. Los parásitos adultos se adhieren a la mucosa intestinal causando pequeñas ulceraciones y hemorragias. Anemia. La pérdida crónica de sangre por las ulceraciones, sumada a la succión sanguínea directa de los parásitos, conduce a una anemia microcítica, hipocrómica y ferropénica. Mala absorción. La inflamación intestinal y las lesiones en la mucosa afectan la absorción de los nutrientes. Y por último está la respuesta inmunitaria. El organismo responde a la infección con una producción de eosinófilos y la formación de anticuerpos específicos, aunque la respuesta inmune no suele eliminar completamente la infección. Esta parasitosis produce una variedad de síntomas y complicaciones, debido a la pérdida de sangre, inflamación intestinal y la mala absorción. La gravedad de la enfermedad depende de la carga parasitaria, la nutrición del huésped y otros factores. Uncinariasis presenta un cuadro clínico caracterizado por diversas manifestaciones, que van desde síntomas leves hasta complicaciones graves, dependiendo de la intensidad de la infección y el estado inmunológico del hospedador. Fase inicial, invasión. Dermatitis. En el sitio de penetración de las larvas se observa una erupción cutánea pruriginosa. Síntomas pulmonares, tales como tos, disnea y, en casos graves, síndrome de Loeffler. Fase intestinal. Síntomas gastrointestinales, como dispepsia, náuseas y molestias epigástricas. Anemia. Este es el síntoma más característico y grave causado por la pérdida de sangre. Mala absorción. En infecciones severas puede haber disminución de la absorción de nutrientes. Síntomas generales. Astenia y fatiga, como debilidad, cansancio y falta de energía. Palidez, debido a la anemia. Alteraciones cardiovasculares, como soplos, taquicardia, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Edema. En casos graves, edema en miembros inferiores y generalizado. Complicaciones. Insuficiencia cardíaca en casos avanzados. Infecciones secundarias como bronconeumonía y tuberculosis. Afectaciones renales en mujeres embarazadas. La uncinariasis se manifiesta principalmente por una anemia severa, síntomas gastrointestinales y manifestaciones cutáneas en la fase inicial. En casos graves puede llevar a complicaciones sistémicas que ponen en riesgo la vida del paciente. Diagnóstico. Mediante la práctica de estudios coproparasitoscópicos de concentración cuantitativa se observaron los huevos característicos de estos parásitos, los cuales son idénticos para ambos géneros. Se recomiendan los métodos de Stoll y de Ferreira en serie de 3, ya que al ser cuantitativos, el resultado permite correlacionarlos con la intensidad de la parasitosis. El coprocultivo por el método de Hadara-Mori es útil tanto para el diagnóstico como para la identificación de especies. Los exámenes confirmaron infección por un parásito.
El examen de los heces reveló una gran cantidad de parásitos, Necator americanus, que estaban causando la diarrea con sangre y otros problemas. Inflamación en el estómago y el intestino delgado. Un endoscopio mostró que el estómago y el intestino del niño estaban muy inflamados y con heridas. Tratamiento prevención. Consiste en evitar la contaminación fecal del suelo. Para ello es indispensable mejorar el sistema de saneamiento y del ambiente mediante letrinas y red de alcantarillado. Como medida complementaria debería considerarse la aplicación general de tratamiento en comunidades cuidadosamente estudiadas, usando fármacos que sean tolerados, de alta eficacia y bajo costo. Cuando sea posible, se debe impulsar el uso de calzado. En esta, como en otras parasitosis, es fundamental la educación sanitaria individual y de grupo. Para el caso clínico, el tratamiento recomendado fue antibióticos. Se le dio un antibiótico llamado cefotaxima para tratar la posible infección en los pulmones. Medicamento para los parásitos. El tratamiento principal fue con albendazol, un medicamento que elimina los parásitos. Líquidos intravenosos, para corregir la deshidratación y mejorar la presión arterial.